¿Sabían ustedes que el 95% de las personas vamos por la vida repitiendo patrones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida? Es por eso que en esta cápsula queremos hablar de qué son los patrones. Y tú que nos estás escuchando como esposa, como esposo, como papás, como matrimonios, como familias, ¿te has preguntado alguna vez o te ha llamado la atención descubrirte regañando a tus hijos como te regañaban a ti? A lo mejor hasta diciendo las mismas palabras, esas que no te gustaban que tus papás te dijeran y tú las repites. O emitiendo sonidos, pujidos, que a tus hijos le molestan y hasta le causan heridas y no te explicas por qué si todo el tiempo dijiste que tú no harías eso, te descubres ahora haciéndolo. Hoy tenemos de invitada a Ale Cabildo, especialista en las conductas, psicóloga, psicoterapeuta, y nos va a platicar un poco más acerca de qué son los patrones, por qué esto sucede eso en la vida, y vamos a platicar de un evento que tendremos próximamente a finales de mes, donde podrás venir precisamente pues a encontrar esas respuestas y a sanar tus heridas para poder parar a lo mejor de generar heridas en tu pareja o en tus hijos. Bienvenida, Ale. Y pues platícanos, la verdad que es un tema muy interesante porque a todos nos sucede. Por supuesto. O sea, a todos nos sucede que de repente estamos haciendo cosas que después nos damos cuenta que fueron equivocadas, reacciones equivocadas, pero a veces nos es difícil dejarlo de hacer. Platícame, ¿qué son los patrones? ¿Cómo se instauraron en nosotros? ¿Qué es lo que sucede que los tenemos ahí tan arraigados? Bueno, primero, como una definición de patrón, de un patrón de comportamiento, es una guía de un comportamiento, de algo que yo repito, porque fue de alguna manera, como tú dices, cómo se instauró inconscientemente. Fue algo tan repetitivo en mi vida que yo lo estuve viviendo de la manera que yo, como tú dijiste, tal vez lo quería evitar, sin embargo, se hizo tan profundo en mí, tan inconsciente, que terminó siendo un introyecto y eso me lleva a comportarme. Yo no me doy cuenta. Cuando dicen, es que hablas igualito que tu papá, eso es un patrón de comportamiento. Yeah. Aunque yo hubiera querido evitarlo, está guardado en mi inconsciente, sobre todo en las etapas críticas de mi vida, en las que yo viví de una forma, porque así fue mi experiencia de vida, que yo lo asumí como una realidad, como así debe ser. Yo me debo comportar de esta manera, pero no lo hago conscientemente. Claro, y entiendo que pueden ser, o sea, podrían ser positivos y negativos, porque ahorita que estás hablando yo digo, bueno, pues toda nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de actuar, de ir por la vida, se construyó con eso, ¿no? Por porque supuesto. Es lo que nos dio seguridad. Por Pero supuesto. entonces, ¿cómo identificar o cómo saber o cómo diferenciar entre pues eso que me está, que es inconsciente? Porque si es inconsciente, entonces no me doy cuenta de cómo hacerlo, o sea, cuando lo hago o por qué lo hago, y entonces cómo empezar a cambiar un patrón o cómo deshacerme de un patrón que pues que ya está ahí tan arraigado. Primero es hacernos conscientes. Bueno, es que también yo me iría un poco más atrás como para entender que hay patrones de comportamiento que son funcionales, ¿no? Si mi mamá se comportaba de una manera en la casa, en la cocina, y siempre hacía algo y limpiaba inconscientemente, ¿no? Yo lo aprendí, preparo algo y voy por el trapo y limpio, ¿no? Cuando ese tipo de situaciones me llevan a desarrollarme en mi ambiente familiar, laboral, personal, y ayuda a que todo fluya, todo está bien, es un patrón de comportamiento funcional, adaptativo, pero también hay patrones de comportamiento que son disfuncionales. Aquellos que yo pude haber vivido de pequeña, que no me di cuenta, por supuesto, pero que en mi día a día me llevan a actuar de manera inconveniente, de manera desadaptativa, y que yo repito sin darme cuenta aquellas conductas, aquella manera de hablarme, aquella manera de regañarme, incluso la chancla voladora. Si yo no tengo una chancla voladora, pero así me educaron a mí, yo puedo tener otro artefacto que pueda suplir eso, porque yo en mi inconsciente sé que esa es la manera.
en Ya. cómo yo debo corregir, ayudar a mis hijos a que sean mejores niños. Ya. Yo sé que también, ahorita que estoy pensando en esto que dices, pues también cuando elegimos a la pareja, ¿intervienen estos patrones? Por O sea, supuesto. cuando nosotros elegimos una persona con la que nos relacionamos, y eso es bien interesante cuando estamos hablando de matrimonios, o sea, a veces nos podemos estar quejando, ¿no? De cómo nos habla el marido, o de qué no hace el marido, o la esposa, y no nos habíamos hecho consciente que elegimos a esa persona también desde esos patrones. Así es. Y es que es lo que conocemos y es donde nos sentimos cómodos. Si a mí me golpearon de pequeña, a mí me enseñaron que a través de la violencia era como yo podía ser una mejor persona, porque decían incluso, te golpeó por tu bien, ¿no? Si yo aprendo eso y yo entiendo que esa es la manera en cómo se debe hacer, yo es lo que conozco, es mi dominio, es mi zona de confort. Me duele, por supuesto, pero es mi dominio. Y cuando yo me relaciono con otra persona, por supuesto que como es lo que conozco, como es lo que en donde yo ya me he manejado, tal vez disfuncionalmente, pero ahí sí sé actuar, pues me relaciono con una persona violenta, con una persona que también humilla, con una persona a la que incluso probablemente también le educaron de esa forma, a través de golpes. Y es mucho más fácil para nosotros relacionarnos que salir de eso, que poner un alto. Pero tú me preguntabas hace un rato, ¿y qué podemos hacer? Entender lo que nos está pasando, hacernos conscientes, ver cómo mi comportamiento puede estar afectando a los demás, escuchar incluso cuando alguien me dice que mi manera de actuar estoy afectando a los demás. Sin cerrarme en mí misma y poder entender que de verdad estoy afectando, puedo pedir ayuda. Puedo a través incluso de una terapia entender que esto que yo estoy haciendo es la repetición de algo que yo viví antes. Claro, y sobre todo ahorita pienso que hablando de familias, si los esposos nos estamos tratando de una manera, que estamos repitiendo patrones, pues de esta misma manera estamos heredando esos patrones a nuestros hijos. Por supuesto. Porque de alguna manera estamos ejerciendo esas heridas que infligieron en nosotros, las estamos modelando para nuevas generaciones. Así es. Entonces, fíjate qué interesante esto que dices y cómo se da este aprendizaje y estas conductas que vamos a ir pues transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y qué importante el hacer un alto y hablar de estas heridas. ¿Y cómo propondrías tú, o sea, qué explicación tiene? O sea, que están grabadas en nuestra memoria estas actitudes, estas formas de reaccionar, porque a veces es difícil entre que ya me di cuenta que lo hago y querer dejar de hacerlo, o que intento dejar de hacerlo y pareciera que hubiera algo que me dice, no vas a salir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros en ese aspecto? Es que si tomamos en cuenta que esto se guarda en nuestro inconsciente, por supuesto que no aflora, ¿no? Pero si nos remitimos a Freud, siempre decía que la parte solamente que está como en el iceberg, lo que vemos es lo manejable, pero lo que está muy en el fondo, que es lo que nos lleva a actuar, está completamente guardado y grabado en el inconsciente. En la medida en que nosotros podemos entender conscientemente, traer todo eso que está guardado hacia nuestro consciente, tenemos la posibilidad de manejarlo, de cambiarlo. Muchas de las veces no podemos solos. Hay una frase que me gusta mucho. Tú solamente puedes hacer esto, pero tú solo no puedes. Quiere decir que necesitamos ayuda. La mayoría de las veces necesitamos ayuda, necesitamos de un profesional que nos lleve a entender que esto que me está llevando a actuar es porque lo tengo guardado, pero lo puedo cambiar. Desde que somos perfectibles, tengo la posibilidad de dejar de actuar de esa manera, de dejar de repetir aquello, como tú decías en un principio, que yo dije y juré, no voy a educar a mis hijos de esa manera, y lo estoy haciendo. Claro. Pero puedo, dándome cuenta, trabajar en mí, fortaleciéndome para poder sacar adelante todo esto y hacer consciente y poder decidir cómo
poder comportarme actualmente. Ya, y también en familia me imagino que también nos puede ir guiando cuando vemos esos comportamientos en nuestros hijos que no nos gustan, porque a veces hay actitudes y comportamientos en los hijos, pues que nos ponen en mucho desagrado y que no nos gustaría verlos, pero que en el fondo nos damos cuenta, pues que nos estamos espejeando. Por supuesto. Que es ahí donde vemos ya de manifiesto esos patrones que nosotros hemos venido repitiendo. Se me hace muy interesante esto y a mí me gustaría pues hablar precisamente del retiro que vamos a tener, donde va a ser una oportunidad para conocer pues esas mentiras, esos juramentos, esas creencias que hemos construido a lo largo de nuestra experiencia y que de alguna manera necesitamos, como bien le decía, hacerlas consciente para empezarlas a trabajar. Entonces este retiro que vamos a tener próximamente nos da la oportunidad de hacer un alto y sobre todo de vivirlos en familia, que nuestros hijos se den la oportunidad también de pensar en esto y que a nosotros nos permita, yo creo que incluso bajar las defensas, ¿no? Porque cuando estamos en un ambiente donde todos estamos hablando de ese tema, donde todos tenemos la oportunidad a través del manual que nos entregan, pues de ir allá a esa historia y encontrarnos pues con estos patrones, con ese origen, a lo mejor de algunas conductas de nuestra familia que no nos están haciendo sentir de una manera agradable y que queremos corregir. ¿Qué más nos podrías agregar, Ale, en este aspecto de cómo ir, después de detectar que ya tenemos un patrón, cómo irlo resolviendo en familia, cómo irlo empezando pues a tener como más amigo, ¿no? Como más enfrente y más abrirnos todos a esa flexibilidad de poder cambiar? Creo que tiene mucho que ver aquí incluso lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Porque en la medida que tenemos la posibilidad de entender qué nos está pasando, también tenemos la posibilidad de entender lo que le pasa al otro. Como adultos es difícil poder regular nuestras emociones. Y con los niños todavía es peor porque su corteza prefrontal todavía no está completamente desarrollada. Pero si nosotros en aras de tener conciencia de lo que estamos haciendo, cómo debemos actuar, nos vamos a entender cómo debemos gestionar incluso nuestras emociones y permitimos que la otra persona, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pueda a su vez gestionar esto que le está pasando, se pueden ir sanando muchos de los comportamientos inadecuados, de estas heridas que tal vez hemos podido incluso, vivido, sufrido, pero también provocado en alguien más. Si nosotros como familia, como pareja primero, pero también como seres individuales dentro del grupo familiar, damos la posibilidad al otro de poder gestionar lo que le pasa, va a dejar de repetir los patrones porque va a estar haciendo consciente esto que le ha sucedido, estas heridas incluso que consciente o inconscientemente les hemos podido provocar. Ya. Y esto es bien interesante porque fíjate, hace poco estaba yo viendo una serie de imágenes, ¿no? Y yo creo que todos, si abrimos las noticias, si abrimos las redes y vemos todas las situaciones que pasan, los tiroteos en las escuelas, los asaltos, los secuestros, el narcotráfico, todo ese tipo de situaciones que nos vulneran y nos vuelven, pues nos provocan una inseguridad, creo que está relacionado directamente con lo que acabas de decir, ¿no? Con este manejo de la inteligencia emocional versus la compasión, ¿no? O sea, esa compasión vista como esa capacidad que podemos tener de identificar el dolor y el sufrimiento del otro y que nos mueva una acción para consolar ese dolor, pero esta acción debe ser una acción activa, ¿no? O sea, nos tenemos que poner en marcha, necesitamos hacer esos cambios y empezar a obrar una conducta distinta, que nos dé paz, que nos permita en las familias que sí sea realmente ese oasis que todos los miembros necesitamos que la familia sea cuando regresamos a casa, ¿no? Y encontremos pues ese olor, ese ruido, esa música, esa estabilidad en las familias. Y por lo tanto yo creo que bien vale la pena que busquemos estrategias, medios y espacios para ir identificando estos patrones, para irlos sanando y para ir haciendo pues un ámbito familiar mucho más armónico, ¿no? Y sobre todo conocernos con todos los recursos que tenemos para poder ir haciendo pues de cada familia
un mejor lugar de vida y por lo tanto una mejor sociedad. Pues nosotros queremos cerrar esta cápsula recordándoles que el 25, 26 y 27 de noviembre tenemos el retiro de familias donde podemos participar todos. Los niños a partir de los 11 años de edad ya pueden participar. Bueno, cada familia sabe qué tan preparado esté a los 11 años su hijo para participar, pero son bienvenidos. Y para los que no, para los menores de 11 años, tenemos guardería durante todo el fin de semana. Es viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo en la mañana. Regresamos a dormir a casa, venimos acá a la Dirección de Matrimonios en Comunidad en 39 Oriente número 9 y pondremos en las redes la invitación para que tengan los números de teléfono. Tenemos los espacios limitados, sin embargo todavía quedan algunos lugares y pues los invitamos a que se tomen ese respiro, a que hagan ese alto, a que se den unas horas en familia para cada uno de los miembros trabajar acerca de pues estas creencias, de esa forma de actuar que no nos está siendo agradable, que nos está causando emociones desagradables, insatisfacción, pero que a lo mejor no hemos tenido pues la valentía de afrontarlos, de ponerle nombre y de empezar a trabajarlos. Pues muchas gracias y nos vemos con otro tema interesante en la próxima cápsula.